Sí, en realidad es un encuentro que se llama Hábitat 3 fue en este sentido. Es un encuentro que organiza Naciones Unidas cada 20 años. El primero fue en Vancouver, luego se hizo en Estambul y bueno, y ahora le tocaba a América Latina y se hizo en Quito. Así que bueno, sí, es una instancia donde cada uno de los países lleva sus dinámicas, sus ideas, sus estrategias, pero sobre todo sus enfoques políticos respecto de cómo entiende el hábitat, el mejoramiento del mismo y cómo se entienden a futuro las políticas habitacionales que cada país pretende implementar. El eslogan del encuentro tenía que ver con discutir juntos las ciudades de acá al futuro, ¿no? Entonces, en ese marco, cada representante nacional establece cuáles son esas ideas de ciudades que se tienen y se arma una cosa que se llama la nueva agenda urbana, que sería como esta suerte de objetivo general que tendrían los países del mundo respecto a cómo serían esas ciudades del futuro. Entonces ahí empiezan a aparecer conceptos que ya se venían trabajando desde ya, la idea de ciudad resiliente, la idea de ciudad compacta, la ciudad sustentable, la ciudad inclusiva, son un poco los ejes fundamentales con los cuales se está trabajando. Y bueno, y una cuestión bastante importante que se logre incorporar en la agenda urbana y que se logró incorporar fundamentalmente por la participación de la presidencia del Ecuador, que impulsó fuertemente esto, y algunos otros países que desde Latinoamérica impulsaron, y bueno, y quiso que de alguna manera Latinoamérica reaccione como bloque, que es la inclusión de un concepto que es muy importante y que se llama el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad tiene un perfil más que significativo y que tiene que ver con la perspectiva de derechos humanos en relación a el logro de ciudades dignas para sus habitantes, ¿no? Entonces es un cúmulo de derechos que son el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a todas esas cosas que hacen que podamos habitar ciudades como los habitantes de las mismas deseamos que sean. ¿Cuál fue la perspectiva o la presentación que se hizo desde tu área representando al municipio en este encuentro? Bueno, los gobiernos locales no tienen un espacio de participación directa. Quienes participan son las representaciones nacionales. Sí, lo que hubo es un planteo fuerte por parte de una serie de gobiernos locales donde justamente reivindicaban eso. Quien tienen esa directa atribución respecto de lo que pasa con las ciudades son los gobiernos locales, entonces estaban reclamando que en los próximos encuentros haya espacios formales para esto. En mi caso particular, sí hicimos una serie de presentaciones que tenían que ver con mi rol anterior en la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat y fundamentalmente fue un espacio de presentación de una serie de publicaciones que plasmaban un poquito lo que estuvimos haciendo en estos años, que tampoco es menor en el sentido de esa construcción respecto de la idea del hábitat y de la ciudad que queremos en el escenario de todo el país, ¿no? ¿Cómo se aplicaría este debate, digamos, a la perspectiva o al nuevo plan que hay para ordenar la ciudad? Bueno, desde ya son cosas con las que, por ejemplo, hay esquemas generales que se comparten. El esquema del derecho a la ciudad es un esquema que por lo menos desde la perspectiva que estamos mirando la generación de un nuevo plan de ordenamiento territorial está presente. Eso implica la idea de una ciudad inclusiva, que también es parte de lo que estamos desarrollando. Otro concepto, que es el de la ciudad compacta, es algo que también venimos trabajando y que repetimos todo el tiempo. Villa fue creciendo casi en forma difusa y dispersa y longitudinalmente, donde esta idea de compacidad, que lo vuelve justamente más sustentable a los territorios, estuvo casi olvidada. Entonces, es hacia ese lugar que también estamos yendo. Digo, hay bastante coincidencias desde ese lugar. La cuestión de la resiliencia, que es otro concepto que anda dando vuelta, que es esa capacidad que tiene cada ciudad de poder de alguna manera recomponerse ante una situación de catástrofe o de riesgo inminente, que es algo que también necesitamos poder estar trabajando y plasmando en el plan de ordenamiento. Entonces, son esas distintas cuestiones que en mi caso particular son espacios donde uno puede seguir enriqueciéndose con las experiencias también de los demás. Lo que sucedió también es que fue un espacio donde se reunieron especialistas mundiales en la temática, entonces se está trabajando cosas casi de manera directa con quienes los están produciendo. Entonces, eso tampoco es menor en relación, por ejemplo, a la definición de políticas que exceden las lógicas que los gobiernos locales o los países pueden plantear, porque claramente desde la agenda de la nueva agenda urbana se plantean cuestiones que tienen que ver con financiamientos mundiales respecto de cómo entendemos el hábitat y su intervención y su implementación, ¿no? Entonces, desde ese lugar, cada cosa que estuvimos viendo, trabajando y discutiendo
en esta semana que duró Hábitat 3, creo que son directamente retrabajables en el contexto local y con las condiciones locales que tenemos, ¿no? Claro, no siendo tal vez políticas que se vean de hoy para mañana, pero que sí sirven para un planeamiento futuro y para dejar sentadas las bases, ¿no? Exacto. Una de las cuestiones, el encuentro anterior derivó en una serie de objetivos para el milenio, objetivos que claramente no se llegó y que tiene que ver con la principal crítica o discusión que tienen estos encuentros mundiales, porque a veces ponen parámetros en donde nos ubican a todos los países y a todas las ciudades en el mismo punto, y eso sabemos que no es así. De hecho, América Latina es en sí mismo diversa, es heterogénea, tiene una serie de características específicas en relación a sus centros urbanos que requieren de miradas particulares. Entonces, estos espacios creo que deben ser tomados en el sentido de lo que son, espacios que nos permiten aglutinar preocupaciones comunes. Eso no quiere decir que sean recetas trasladables literalmente a cualquiera de las localidades en las que estamos participando. Creo que es al revés, es el desafío de pensar esa cuestión global, pero en términos de un espacio local propio, ¿no?